Hoy en Despierta Indie vamos a estar hablando de cómo sanar el arquetipo paterno interno. Y para eso tenemos a Ana Cecilia Rodríguez y a Roderick Merín. Así que quédate con nosotros, conéctate y acompáñanos. Muy buenos días, gracias por estarnos acompañando aquí en tu programa de Despierta Indie. Mi nombre es Oyuki Gómez, creadora de contenido dentro de la misma plataforma. Te doy esa cordial bienvenida si es tu primera vez viéndonos a través de YouTube. Te hago esa invitación para que te suscribas al canal. El enlace lo vas a poder encontrar en la descripción de este video. ¿Cómo están el día de hoy, muchachos? Bueno, feliz de iniciar la semana en cuerpo, mente y alma y también de estar aquí otra vez acompañada de mi querido hermano de camino y socio y compañero de aventuras del alma, Roderick Marín. Hola, Bueno, ¿cómo estás, Roderick? bien, Oyuki, gracias. Y bueno, agradecido otra vez por compartir con ustedes esta mañana, estos lunes así tan agradables. Hoy nos traen un tema que va muy de acuerdo con este mes, ¿verdad? Y también bien importante del honrar tanto a la mamá como al papá. Al papá casi siempre estamos hablando de la mujer, tú sabes, el Día de la Madre, en fin, un montón de atributos para mamá, pero ¿qué pasó con papá? Papá Ujú. también es la pieza bien importante de este rompecabezas, es el que nos pone su semillita para que nosotros nazcamos. Cuéntanos un poquito acerca del tema, por favor, Ana Cecilia. Sí, justamente de eso hablábamos Roderick y yo en estos días cuando que nos reunimos y estábamos recordando. Yo les he comentado que por muchos años trabajé como docente de aula y cuando comencé a llevar a la escuela esa propuesta de organizar también el mes de los padres, porque para el mes de las madres eso era, bueno, la movilización, toda la inversión en recoger los fondos, en hacer actividades para después llevarle los mariachis, para tener las flores, la comida, los homenajes. Entonces se iba a la parroquia y se hacía la misa de honra y no sé qué, y todo aquello grandotote. Y, y yo empecé cuando después ya en este camino digo, bueno, y los papás no se hace nada ahí en el salón de vez en cuando. Ah, la tarjetica, no, una corbata, un carrito. Ve a ver qué cartulinas hay ahí para hacerle algo para que le lleven los niños a papá, pero no había ese movimiento, toda esa, y empezamos a darle también esa importancia. Y yo empecé a invitar a Roderick a acompañarnos a dar estos conversatorios, charlas, a invitar a abrirle las puertas de la escuela a los papás también. Y bueno, pasaron cosas increíbles. Rodri siempre se recuerda con emoción a alguno de esos papás. Yo también me quedaron muy grabados, porque bueno, tiene mucho que ver con eso que vamos a hablar hoy, de cómo ese arquetipo interno que llevamos marcado en nuestro inconsciente colectivo nos hace ver lo masculino desde un espacio, voy a decir una palabra que a veces suena fuerte, pero que sí es así, a veces con mucho desprecio, ¿sí? Y desvalorización. Y entonces, eso, cuántas heridas todavía nos sigue causando tanto a hombres como a mujeres. Y en esas experiencias que tuvimos en la escuela, pudimos ver esas ganas que también tenían muchos hombres de ser vistos, de ser escuchados y de poder ocupar su lugar como hombres, como padres, como hijos, como hermanos. Así que fue muy bonito. Voy a dejar que Rodri cuente una de esas anécdotas que justo Sí, recordábamos en esta semana que nos reunimos. sí, retomando un poco también lo que decías del arquetipo interno.
una de esas actividades, teníamos un padre, un hombre enorme, grande. La esposa no estaba porque en algunos momentos las esposas iban también a ver cómo se desarrollaba esto. Y este hombre se sentó en uno de los pupitres Y era grande, sí, gordito. sí, sí. Cuando comenzó a hablar, vimos lo que decía y la herida que tenía, que se fue volviendo pequeñito, tanto que la hija se colocó al lado de él y le dijo, tranquilo, papi, que yo estoy aquí. Y ese momento nos movió a comprender que muchas veces esa herida interna es la que más le hace daño. Esa imagen que tenemos de nuestro padre o de la figura masculina en nuestra familia es la que hiere profundamente la imagen que tenemos de nosotros también como hombres. Y comenzamos dentro de esas actividades a rescatar un poco que yo como hombre tengo valía y yo como hombre soy inocente. Yo entiendo, le decíamos que aquello que viste en la figura paterna fue difícil, pero es importante rescatar cómo miras a ese hombre dentro de ti, porque es el que te va a llevar a conquistar, es el que te va a llevar a alcanzar, es el que te va a llevar a lograr. Y en las mujeres también, porque esa imagen interna de lo masculino la lleva a reconocer que tiene la creatividad para hacer muchas cosas, pero que conquistar implica poder mirar la figura de su padre, del abuelo, del bisabuelo, del tío. A ver, muchos de los que estuvimos allí, y Ana Cecilia lo comentó, fuimos enamorándonos después de ver cómo estos hombres pedían, y el año que viene lo van a hacer. Nosotros decíamos, oye, qué bonito. Y además tomar en cuenta que esa movilización que se hace para el Día de la Madre comenzó a hacerse también en ese colegio para el Día del Padre. Comenzó a pedirse dinero para la actividad que se iba a hacer y el hombre comenzó a sentir que lo valoraban, que le daban un lugar. Y entonces aparecieron que vemos que es lo más común, que dicen, no, pero eso es cosas de la escuela, lo más común son las mujeres, las mamás que se ocupan. No, yo estoy muy de acuerdo con ustedes porque a mí me ha tocado en muchas organizaciones en las cuales no estoy de acuerdo y lo he dicho abiertamente, el clásico soy padre y madre y yo lo hago todo y digo, ay, pues la verdad que tonta, ¿verdad? Porque le estás quitando la responsabilidad a la persona que también cooperó contigo o que tú sabes que solamente para mujeres, organizaciones solamente para mujeres, oye, y el que te está apoyando también es tu esposo, que te está aportando tiempo para cuidar a los niños o encargarse de la casa. ¿Por qué no darle un atributo, un reconocimiento a esa pareja que tienes? Que, o sea, nacimos en pareja. No, y a veces puede ser que la mujer esté sola, eso yo también lo vi muchísimo durante mis años como docente. Yo lo he comentado aquí y en otros espacios, que cuando tocaba ese momento de hacer las inscripciones y entonces a llenar los datos, y decía, ajá, los datos del padre, no, él no tiene papá o ella no tiene papá. Y yo respiraba profundo, sonreía y les decía, wow, entonces probeta, pero igual yo creo que aún así, o no sabía que había otra concepción inmaculada por ahí. Y entonces ellas se reían y entonces decía, ah, bueno, es que, bueno, su papá no está. Ah, eso es diferente. Eso es diferente a que decir no tengo o no tiene. ¿Sí? Y cómo nosotras mismos o nosotras mismas no nos damos cuenta que nos mutilamos, ¿no? Y cuando hablamos de este arquetipo, el mes pasado hablábamos del arquetipo materno interno y comentábamos cómo, sí, un arquetipo es ese modelo de origen, esa memoria colectiva que tenemos acerca de un patrón, de un modelo de ser, de estar en la vida. Y cuando vemos cómo eso nos viene influido desde hace tantas generaciones, desde todo ese espacio cultural, social, familiar en el que hemos crecido,
y cómo esa imagen de lo masculino, de lo paterno interno de nosotros, está tan teñido. Ya hemos visto, hay estudios ya de cómo viene un alto porcentaje dado por lo que vemos de nuestro entorno inmediato, digamos, nuestra familia, la comunidad donde crecimos, la sociedad donde nos desarrollamos, la cultura donde hemos estado tragándonos todo lo que nos viene, qué es lo que hemos escuchado en esos entornos de lo que es lo masculino, de lo que es ser hombre, de lo que es ser padre, y cómo eso se nos va quedando impregnado y en base a eso generamos un modelo interno. Y nos perdemos de que realmente, como hablábamos con el linaje materno, tanto lo masculino como lo femenino tienen, vamos a decir, varios caminos desde los que los podemos integrar en nosotros. Uno es, ambos son los dos fundamentos, los dos principios fundadores de la vida. En todo, en el universo, en este planeta, en todo ser viviente, hay un principio femenino y masculino que es el que genera que haya vida. Entonces, cuando lo vemos desde allí, todos somos esas dos energías. Y lo vemos en todas las culturas en el mundo, en todas las tradiciones religiosas, en todos los lugares vemos cómo ese origen de lo femenino y lo masculino y esa unión de esos dos principios es el origen de la vida. Y luego entonces también lo tenemos desde la parte fisiológica, biológica, donde vemos manifiesto la diferencia entre ambos principios ya llevados a algo que lo podemos ver, que es tangible, que es estudiable, que es medible. Y podemos distinguir hasta en el cuerpo de un hombre, de una mujer, las diferencias que hay entre esas dos energías. Y, y luego también lo tenemos a nivel psicológico, que está esa parte de la mentalidad que se ha ido desarrollando a través de todo eso que nos hemos ido tragando por tantas generaciones, que ha tergiversado realmente esos dos principios fundadores de la vida, porque nos hemos quedado muchas veces en unas imágenes internas de lo masculino, desde todas estas, que no vamos a negar que hay una realidad de muchas generaciones donde hemos ido transitando una etapa de patriarcado muy fuerte, donde hemos visto, porque es lo que es lo manifiesto, el dolor de lo femenino que ha sido quizás violentado, humillado, que ha sido abusado, minimizado, incluso invisibilizado muchas veces. Pero ahí nos perdemos que este mismo modelo no solo le ha quitado a la mujer su lugar, también le ha quitado su lugar a lo masculino, le ha quitado también su lugar al hombre. Entonces es más como complicado ver cuánto de esa herida, que para ellos ha sido más silenciosa que la nuestra, ha sido también responsable de esta carga a la que hemos llegado hoy. Yo creo que una de las cosas que también hablábamos, Roderick y yo, es este momento del mundo en el que estamos, que no es casualidad que hayamos elegido estar en este periodo exacto de la historia. Cuán importante es regresar a ese balance entre estos dos principios fundadores de la vida y volver a una imagen de ese arquetipo interno. Esto es desde la parte individual. ¿Cómo podemos llegar a generar un cambio en lo colectivo? Tenemos que hacer un cambio en lo individual, cada uno en nuestro trabajo personal de la nariz para adentro. ¿Cómo empiezo yo a transformar ese arquetipo interno que tengo de lo paterno y de lo masculino? Y le puedo dar una resignificación que ayude a que ese equilibrio yo lo pueda pasar a mis hijos, a mis hijas, a la gente con la que me relaciono en mi día a día, a mi hacer en la vida. Y entonces yo voy pasando ese mensaje, no solo con la palabra, sino con mi acción, con mi modelaje, con lo que la gente va a empezar a notar
Y ahí es que vamos a poder cambiar tantos siglos de dolor en el que nos hemos sentido en una guerra y lo vemos. En Venezuela había un programa, Rodri lo debe recordar porque era muy popular, que se llamaba La Guerra de los Sexos. Y entonces esa era una competencia entre los hombres y las mujeres, y cuando ganaba el grupo de los hombres, y cuando ganaba el grupo de las mujeres, y hacían, y entonces, pero es así, así lo vemos y es muy común esa frase, la batalla de los sexos, la guerra de los sexos, y entonces hemos vivido en una pelea entre dos principios fundadores de vida que solo a través de su equilibrio y de su unión pueden generar más. ¿Sí? Sí, A ver, Rodrigo. sí, rescatando un poco lo que decías de la imagen y del arquetipo, que tenemos un arquetipo del ser que te permite llegar a un equilibrio tomando para conquistar y para crear. Pero ese arquetipo y esa imagen en muchas familias está tergiversado. Entonces puedes hablar con un hombre y preguntarle, a veces una pequeña pregunta, qué tal tu papá? No, el señor nunca vio por mí. Y yo recuerdo que mi padre viajaba mucho haciendo transporte y hubo un periodo que le tocó viajar de Venezuela a Colombia vía terrestre llevando mudanza. Y había por lo menos meses en que yo veía a mi papá solamente 10, 12 días. ¿Qué hacía mi madre? Siempre que nos llamaba la atención o siempre que hablaba con nosotros, nos decía, cuando hable con su papá, le voy a decir tal cosa. Siempre le daba un lugar a papá dentro de lo que nos decía. Y aunque papá pasaba 18, 14, 15 días fuera por los viajes, mi mamá se encargaba de mantener la figura de papá presente. En muchas familias eso no pasa, y no pasa porque o hubo una herida profunda con el padre o no estuvo, o esta mujer tuvo el niño, ya después que fue concebido, lo tuvo sola, y la imagen que quedó quizás tanto para la hembra como para el varón es una imagen que está totalmente dolida. La invitación en trabajos como este es poder rescatar cómo puedo yo permitir que la imagen de reconocer a mi padre y a mi madre que se encontraron una vez y en alguna vez tuvo que ser bonito, me permitió a mí estar. Y ese estar me permite hacer cosas, y la mejor manera de hacerla es llegando a darle el justo valor a la figura paterna y a la figura materna. Ahora, cuando nos hemos visto en algunas actividades, vemos como tanto el hombre como la mujer van hacia la madre como la figura que los acogió, que les dio calor, que les permitió estar, que los escuchó, y al padre que no estaba se le mira como el ausente, pero a veces no se mira el por qué no estaba. Yo he escuchado hombres llorar porque les ha tocado ir a trabajar fuera a otra ciudad o a otro país, y en las noches piensan, ¿dónde estará mi hijo o mi hija? ¿Qué estará haciendo? Y muchas veces no lo puede expresar. Y ese no poderlo expresar también queda en la familia como que mi papá no está pendiente de mí, o la figura paterna no me dio esa fuerza que yo esperaba. Entonces la invitación es rescatar un poco lo que dijiste, resignificar, redignificar aquello que conocemos o que hemos visto de nuestro padre o nuestra madre, pero sobre todo darle el equilibrio a esa figura masculina y femenina, y para eso muchas veces hacemos un ejercicio de colocar las manos frente a nosotros con las palmas hacia arriba, colocar una energía de color azul en nuestra mano derecha, otra de color amarillo en nuestra mano izquierda, y ver cuánto pesan. ¿Cuál mano pesa más? Es poder darnos cuenta dónde le estamos dando más peso a un lado que a otro, para después observar, oye, la que más le di peso fue a la que tenía en el lado izquierdo a mi madre, porque mi madre estuvo conmigo haciendo esto y lo otro. Ahora vamos a darle una imagen de lo que hacía papá, una imagen de cuando papá te llevó, una imagen de cuando papá te abrazaba, una foto, una imagen que tenga, que te permita darle también un justo peso
a la figura masculina y después comenzar a llevar las manos, permitir que esas dos fuerzas se unan, reconocerla en ti y entender que tú eres el perfecto equilibrio de lo masculino y lo femenino para poder lograr lo mejor en tu vida. Y aunque, bueno, vamos a mandar aquí un saludo a nuestro compañero Rigoberto Guaracha. Buenos días, raza, saluditos desde Orlando, la tierra de Mickey Mouse. Gracias por estar conectado. Y fíjense que a mí me ha tocado en algunos retiros que muchas veces las personas no conocen a papá. Papá murió cuando nació la bebé, papá se fue cuando tenía 2, 3 años, en fin, un montón de cosas, ¿verdad? Incluso también me ha tocado, como dicen ustedes, ver la figura paterna llorando porque tiene que estar trabajando todo el día, porque el estilo de vida que él mismo les impuso a la familia, tú sabes, tiene que seguirlo pagando. Y los hijos es el clásico porque lo digo por mí, mi papá no se preocupa por mí, mi papá no me entiende. Pero es bien importante, al menos yo lo vi con mi mamá, claro, muchísimo antes de que ella muriera, de que para nosotros, pase lo que pase y haga lo que haga, tu papá debes de respetarlo. O sea, los problemas son entre él y yo, pero tú debes de respetar a tu padre. Y siempre he dicho que eso es algo bien importante porque a mí lo que me regaló una experiencia fue el tener el valor de sentarme a preguntarle a mi papá cómo fue su infancia, para yo poderlo entender a él, por qué se comportaba como se comportaba con nosotros. Porque es el clásico, los hombres no lloran, porque es el clásico, yo soy el que aporto. O sea, y aquí tengo que remarcarlo, el que yo soy el que aporto, porque por lo regular nos meten una idea a las mujeres de que tenemos que mantenernos, algunas todavía existen, de mantenernos en casa y tenemos que ser el centro de la casa y que el hombre aporte siempre. ¿O por qué dejas tú pagarte Que aporte más. si también tienes a tu hombre, ¿me entiendes? O sea, tenemos una muy mala imagen de trabajar en equipo con tu pareja. Demasiada mala imagen, yo pienso, la verdad. Así es, así es. Eso que dices tiene mucha fuerza y viene dado por esos arquetipos internos que tenemos. ¿Sí? Y ahí otra vez vuelvo con lo que abríamos este espacio, Ujú. como esa imagen tergiversada, distorsionada que tenemos de lo masculino, no solo nos ha hecho a nosotras pagar un precio, al hombre también lo ha hecho pagar un precio. De hecho, ya hay estadísticas, ya eso está bien revisado y analizado, que hay un 60% de hombres que han sido abusados y maltratados física, sexual y psicológicamente en la niñez. Y hasta ahora eso no se veía, no se ve. Porque es como lo que tú dices, hay una imagen, si yo tengo que ser el fuerte, si yo no lloro, si yo no tengo que mostrar mis emociones, porque las emociones son de las mujeres y eso las hace débiles, entonces eso me va a hacer débil a mí. Si yo no tengo el permiso de decir hoy no tengo ganas, hoy no puedo, y yo siempre tengo que poder y siempre tengo que dar y siempre tengo que aportar, eso es un peso muy grande que ha quebrado muchísimo todo ese arquetipo interno masculino en cada ser humano, no solo en las mujeres, en los hombres también. Y entonces vemos esos dos extremos, o esos hombres que, como dicen en México, a lo mero macho, ¿no? Allá, yo voy con todo y puedo con todo y tengo que ser el más que más, y se lo tengo y eso es una palabra clave que ha maltratado muchísimo, que ha castrado muchísimo a los hombres y a lo masculino, es yo lo tengo que demostrar. Sí. ¿Sí? Y para las mujeres ha sido en esa lucha interna, en esa pelea, porque esta sanación de este arquetipo es para ambos,
tanto hombres como mujeres, todos venimos, como lo hemos repetido incansablemente, de esas dos fuerzas. Tenemos nuestro masculino y nuestro femenino internos. Entonces, para las mujeres o estamos tan peleadas con esa energía que la rechazamos totalmente y nos quedamos en la sombra de lo femenino, que es solamente vernos como seres sumisos, débiles, poquiticos, siempre necesitadas, siempre incompletas, siempre dependientes, o nos vamos al otro extremo, donde me peleo tanto con lo masculino pero digo yo, lo femenino, no, pero esto es lo que es, entonces yo me asimilo en la energía masculina, pero también desde la sombra o de la distorsión de esa energía. Entonces son esas mujeres que son bien mm, amachadas y depredadoras y todo lo pueden, y entonces se convierten en esas tiranas y maltratadoras de los hombres. Y ahí otra vez no hay balance. Y o están esos hombres, y lo estamos viendo cada vez más en estas últimas generaciones, que hay como te digo, ese extremo de tener que demostrar tanto que son hombres, que se quedan solo en esa carga, en ese peso, que lo ves cada vez más jóvenes con enfermedades de columna, con enfermedades que antes eran para las personas mayores, incluso con todo el tema de salud mental, porque es demasiado, ¿no? Esa fragmentación interna. O vamos a ese otro extremo de los hombres donde se conectan tanto con su lado femenino, y lo hemos visto nosotros, Roder y yo, tantos años en este camino de la espiritualidad, entonces vemos que no tiene nada que ver con las preferencias o identidades sexuales, sino con una actitud ante la vida. Entonces son esos hombres que que quieren ser tan espirituales, que entonces me voy a ir de retiro para la selva, me voy a ir a meter en un ashram no sé cuánto tiempo, que no es que está mal, pero cuando te das cuenta que es evadiendo su conexión con su masculinidad o con su energía esencial. Y se suavizan tanto que entonces lo que atraen a su vida son parejas que les van a mostrar lo masculino que falta en ellos, y que entonces empieza a ver toda esa fractura, ese peso, ese dolor otra vez, porque no estamos resolviendo, estamos disfrazando en la herida, disfrazando el dolor. Y el arquetipo sano, luminoso, ahí esperando ser visto, que nos estamos quedando solo en las sombras de esas dos energías. Y recuperar este arquetipo interno de lo paterno y de lo masculino, si lo vemos desde lo sistémico, el maestro Hellinger decía, lo voy a leer para no equivocarme, que de la madre tomamos la vida y el padre nos regala el mundo, ¿sí? Y ahí vemos que a través de este arquetipo interno paterno tomamos nuestro sentido de la realidad. Seamos hombres o seamos mujeres, tomamos el sentido de la realidad. ¿Y qué nos regala esa conexión con la realidad? La capacidad que tenemos de estas ideas, estos sueños, estas ganas que tenemos de hacer algo, la podamos llevar a un espacio que tenga solidez, que tenga bases, que la podamos manifestar, porque eso es otra cosa que nos regala esta fuerza y este equilibrio con el arquetipo interno masculino paterno. Nos regala la posibilidad de materializar, de manifestar eso que desde nuestro lado femenino soñamos, queremos crear, queremos darle vida. Con lo masculino es que lo vamos a poder materializar y que nos va a dar ese sentido de realidad para que no sea un castillo en el aire. Nos permite la realización tanto personal como profesional. Con esa conexión con ese arquetipo, conectamos con nuestra profesión, pero no como lo veíamos cuando hablamos en el programa acerca del trabajo, no desde lo que la sociedad ha impuesto, sino desde esa conexión con nuestra llama interior. Porque si vemos cómo hay ese equilibrio perfecto en la vida, hablamos de los 4 elementos generadores de la vida,
tanto el fuego como el aire son energía masculina. Entonces es esa fuerza de las ideas traducidas y conectadas, que es el aire, con ese fuego, con esa pasión, con esa llama interna, que también eso es unión de esas dos fuerzas del arquetipo interno paterno, que nos permiten decir, esto es lo que yo quiero hacer y me lleva a ese éxito profesional, pero no desde una búsqueda de un triunfo y de un demostrar, sino desde una conexión con esa parte que realmente voy a manifestar lo que me va a dar prosperidad porque lo estoy haciendo desde mi conexión con lo esencial. Entonces, vemos que también lo masculino nos permite establecer límites. Ese arquetipo interno paterno nos permite decir hasta aquí. Y esto nos sirve tanto a los hombres como a las mujeres, porque el primer límite que tenemos que aprender a establecernos es a nosotros mismos. Cuando yo no tengo ese arquetipo interno de lo paterno bien equilibrado, bien sano, yo no tengo la capacidad de autocuidarme. Entonces no sé ponerme límites. Y ahí me descuido tanto en cuerpo como en mente como en alma. Porque así como la esencia de lo femenino me va a dar esa fuerza de nutrirme y de alimentarme, la fuerza de lo masculino es la que me va a decir, es ahora, hazlo. No lo pienses nada más, no lo imagines nada más, muévete y hazlo. Porque la fuerza de lo masculino, ese arquetipo interno paterno nos lleva a la acción, al movimiento. Y también nos regala la capacidad de la adaptabilidad a nuestro entorno, a nuestras situaciones, a nuestras circunstancias. ¿Sí? Es la que nos permite movernos, adaptarnos, como lo hace el espermatozoide. Y salir de la idea de competencia. La energía masculina también sabe cooperar. A ver, Rodri. Sí, tomando un poco lo que acaba de decir del espermatozoide, se nos decía antes que había como una lucha desde el inicio, desde que el espermatozoide entra, para ver cómo llegar primero. Y comenzamos a mirarlo de una manera distinta, en lo que comprendemos que hay un grupo de compañeros que van camino a alcanzar a conquistar el oro. Y después de tantos estudios se ha descubierto que aunque llegue alguno de primero, ese que llega de primero no es el que va a entrar. Va a entrar el que el óvulo permite que entre. Por un lado, entonces, esa competencia ya la hemos ido dejando un poco atrás. Cuando hemos tenido trabajos de hombres aquí en Venezuela, recuerdo que ustedes, las chicas, tenían los círculos de mujeres, sí. Iban 30 mujeres y nosotros quedamos maravillados de ver cómo en un espacio se reunían a hablar, a compartir, a mostrar. Y comenzamos a hacer nosotros encuentros de hombres. Estos encuentros al principio fueron 3 hombres, el siguiente encuentro fueron 5 hombres, el siguiente encuentro fueron 10 hombres, y ese hecho de que fueran 3 y comenzáramos a hacer ejercicio de lo que mencionaste hace un rato, Ceci, del niño herido. Cuando comenzábamos a tocar al niño en estos hombres, salía aquel llanto, aquel dolor que podía mostrar qué ocurrió cuando era pequeño. Porque esa imagen es la que más atormenta a la persona, es la que más le cierra la puerta a poder mirarse como un hombre con un arquetipo sano y poder comprender que ese padre que no estuvo no era que era malo, sino que tenía una gran herida, un gran vacío, un gran dolor y una gran tristeza, porque no solo lo dejaron solo, sino que cuando era pequeño lo abusaron. Entonces, yo tengo un regalo de vida que me permite verlo todo el tiempo. Mis 2 hijas, tengo una de 10 años y una de 1 año y 3 meses. La de año y 3 meses, yo la veo tomando el pecho de la madre y ella mira a su mamá extasiada. Pero ya después que ella tomó el pecho, ella se baja de la cama y busca dónde estoy yo. Sí, ahorita estoy en la oficina,
dentro del mismo apartamento. Y hay momentos en que ella, como no me encuentra, viene a tocar la puerta. Comienza, va. Su mamá, que sabe que yo estoy ocupado, la busca. Tu papá está ocupado ahorita, hija, ya. Dentro de un rato lo ve. Cuando yo salgo, es como que ella estuviera encontrando aquel pedacito que le faltaba porque ya tomó del pecho de la madre, pero quiere jugar, quiere echar broma, quiere correr en la sala. Eso lo hace conmigo. Cuando ella ve que estoy haciendo algo en la cocina, que estoy picando un pan, algo, ella, aunque ya tomó pecho, ella viene a buscar, me empuja las piernas, como para decirme, cárgame para ver qué estás haciendo. Entonces la levanto. Cuando ella ve lo que estoy haciendo, se sonríe. Entonces comienza no habla todavía muy bien, y entonces lo que hace es como que reconocer que dentro de lo que vive con nosotros dos, tiene la oportunidad de tomar algo de la madre y tomar algo de mí. Muchos de nosotros hemos perdido esa imagen, porque fue una imagen donde hace 40, 50 años atrás, nuestros padres no tenían un psicólogo, no tenían un terapeuta. Ahorita sí, muchos hombres pueden ir, aunque sea por internet, vía online, pedir una asesoría de alguien, y en esa asesoría puedes descubrir que tienes un miedo, que tienes una herida, que tienes una sensación, una imagen de abandono que te ha estado dejando mostrar o te ha impedido que puedas ver que tú estás allí, que puedes estar presente aunque estés trabajando, ¿sí? Que puedes estar presente aunque estés de viaje, que puedes estar presente, que puedes iluminarte, que puedes lograr tu maestría en los pequeños momentos del día a día, en ese tomar, llevar al niño al colegio, retornar. Yo particularmente paso mucho tiempo con mis hijas y siempre le digo a mi esposa, no importa porque yo sábado y domingo tengo una actividad, puedo quedarme lunes y martes con mi hija. Y entender que ese juego, ese compartir, ese ir al mercado con ella, ese ir a comprar vegetales, le muestra a la niña que puede lograr un equilibrio entre lo femenino, lo que toma de su madre, lo que toma de ella. Entonces es bien, bien importante primero retornar a reconocer que ese arquetipo masculino yo lo puedo rescatar haciendo un trabajo personal. Aunque mi padre por algún motivo no pudo estar, o aunque mi madre por algún motivo se quedó sola. Entonces rescatarlo, reconociendo que hay algo valioso en poder conquistar y materializar a través de mis dos arquetipos, tanto masculino como femenino. Sí, y ahí es muy importante. Nos dice aquí Ángel González, saludos desde Chicago. Las personas ponen expectativas muy altas para hombres y mujeres antes de conocerlos, que no se dan cuenta que si no las pudiera siempre vivir solo, que no se da cuenta que si no las pusiera siempre, viviría sorprendido y halagado, sin ponerse la idea de querer mostrar algo. Fíjense que creo que eso es bien importante lo que dice Ángel, porque por lo regular, y lo hemos mencionado creo que desde siempre en el programa, nos gusta aparentar. Nos gusta aparentar mucho y cubrir las expectativas de las personas sin darnos cuenta de quién en realidad somos. Porque por lo que estamos hablando acerca de la figura paterna, al hombre le gusta, pues, ¿qué podríamos decir? ¿Ser el macho alfa para que la mujer pueda voltear a verlo? Tú sabes, el poderse imponer, el decir yo soy el que debes de elegir. Sí, y yo creo que más que un gusto es una imposición interna que está basada en esas creencias que vienen de este modelo, de este arquetipo interno que tenemos socialmente. Entonces, donde a los hombres se les ha impuesto, porque es una imposición. Pero ahí estoy muy de acuerdo con Roderick, o sea, anteriormente no teníamos todas las herramientas que tenemos ahora, y en la actualidad, aún cuando ya tu padre ya tiene, ¿qué te gusta? 60, 70 años, tiene la oportunidad todavía de poderse reconciliar con ese niño interno y poderlo trabajar a esa edad, porque nunca es demasiado tarde para poderte cubrir tus expectativas,
no la expectativa de la esposa, no la expectativa de los hijos o de toda tu familia que te rodea o las amistades, porque hasta el hombre suele pensar en las amistades también, igual que la mujer, y poderlo curar. Hay demasiadas herramientas para que puedan empezar a hacerlo. A mí me ha tocado llegar a ver señores en una experiencia, me dio mucho gusto platicar con un señor que tenía 76 años y él andaba sirviendo en la experiencia, pero a todo lo que daba. Yo le decía, wow, ¿cómo me gustaría que mi papá pudiera venir conmigo a una experiencia? Pues dígale a su papá que no se haga tonto y que nunca es demasiado tarde y tráigaselo cuando tenga la oportunidad, porque esto llena de vida. Y es muy cierto, el conocerse a uno mismo, seas hombre o seas mujer, y quitarte esas creencias que tenemos culturales, que por desgracia nos los imponen desde muy pequeños, es bien importante y no importa la edad. No importa la edad que tengamos. No importa la edad. Y también, pero es importantísimo, Yuki, también que la gente entienda que no importa si tu papá no tiene el chance o elige no ir. Puede ser que en tu caso tu papá no está aquí y no lo puedes traer a una experiencia, pero también puede ser que lo tengas en tu casa y él te diga yo no quiero. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer las paces internas y empezar a darnos cuenta desde la adulta que soy, y para eso es este trabajo con nuestro arquetipo interno, tanto materno como paterno. Desde la adulta que soy, ahora entiendo que lo que tengo que resignificar, que reencuadrar, es esta imagen interna que yo tengo y que el modelo más cercano que he tenido es este padre, o este abuelo, o este tío, quien sea que sea el que me haya servido como modelo más cercano de paterno. Y eso aquí estamos hablando de la parte psicológica. Vamos a hablar cuerpo, mente y alma, ¿sí? Entonces ahorita vamos a hablar de la mente, que es la parte psicológica, lo que tomé de lo que viví en mi entorno inmediato, lo que tomé de lo que escuché, de lo que presencié, de lo que percibí, de esos modelos más cercanos que tuve. Ahí entonces es decir, ahorita desde la adulta que soy, esa persona que sirvió como modelo para que yo psicológicamente diga ser hombre, ser padre, la energía paterna, la energía masculina, es esto. Ahora yo lo puedo reencuadrar, yo lo puedo transformar desde mi adulta y empezar a yo convertirme en ese padre interno que me va a dar todas estas cosas que yo dije. Para eso sí, primero tengo que hacer las paces. Y como siempre, es una de las cosas que me encantan del trabajo sistémico, es tomando a mi padre, a mis abuelos, a mis tíos, a mis hermanos mayores, a todos esos hombres significativos de mi sistema, a todo lo masculino que me ha rodeado, tal y como fue, tal y como es, sin querer cambiar nada. Reconociendo que el cambio, que la transformación van a venir de un cambio de postura, de mirada dentro de mí. Es cuando yo haga las paces con eso. Ellos, con herramientas o sin herramientas, esto desde sus propias historias es lo que pudieron, es lo que tuvieron, es lo que supieron hacer. Ahora, de aquí para adelante, ¿qué voy a hacer yo con eso? Y lo bonito de este trabajo sistémico es, algunos hablan de 4, de 5, a mí me encanta a veces hablar hasta de 7 generaciones. Y hay una frase hermosa que he escuchado que dice, nosotros somos la respuesta a la oración de nuestros ancestros. Pero también ahora vamos a ser nosotros es quienes desde nuestra oración también damos paso a más vida para nuestros descendientes. Entonces, el cambio, la sanación de ese patrón, de ese arquetipo interno, paterno, masculino, es mi elección personal y no se la puedo imponer a nadie. Eso es algo que tenemos que integrar, respirar y rendirnos ante eso. A ver, Rodri, que vi que querías como... Sí.
Ahorita que hablaste de lo sistémico, hay dos ejercicios bien hermosos. Primero lo hicimos una vez con una chica que oriental, no de aquí del oriente de Venezuela, sino de China. Ascendiente de China, sí. Sí, y en ese ejercicio a esta chica le costaba tomar lo que venía de su linaje femenino, porque había mucha herida en aquel momento, por la forma como se maltrataba, se veía a la mujer de una manera distinta en ese momento en su país. Y ella, cuando hicimos el ejercicio con ella, colocamos una cesta con frutas que se le dio a la persona que estaba de octava, es decir, a su octava generación. Y esa cesta se fue pasando con fruta hasta que llegó a ella. Cuando la cesta llegó a ella, pudo encontrar una imagen interna que le permitiera encontrar la valía en lo femenino. Cuando lo hicimos con los hombres, no lo hicimos con una cesta. Fue distinto totalmente. Aunque había algo que el hombre traía, el octavo hombre traía en la mano, este hombre lo que hizo fue soltar lo que tenía en la mano y abrazar al séptimo. Y al sexto, y así fue pasando hasta que llegó al último hombre que teníamos en el ejercicio. Y para él funcionó fue abrazarse con lo masculino y comprender que ese abrazo le venía de muy lejos. Cuando hacemos los trabajos desde el punto de vista sistémico en constelaciones, también decimos que la vida pasó a través de nuestros padres, no es de nuestros padres. Por lo tanto, reconstruir esa imagen, sentándote un momento, dándole un lugar a tu padre, a tu abuelo, a tu bisabuelo, a tu tatarabuelo, va a hacer que reconectes esa imagen con ellos y además te puedas permitir saber que tú, con lo que tienes ahora, puedes conquistar, por lo que mencionabas hace rato. Ellos pidieron mucho poder pasar lo mejor. Yo que tengo hijas pequeñas, siempre digo, le doy lo mejor a mis hijas. Y nuestros abuelos, tatarabuelos, también quisieron darnos lo mejor, solo que lo hicieron con lo que tenían. O yo que lo mencionó hace un rato, no es una excusa ahora decir, no pude sanar eso. Hay formas de sanarlo, de múltiples formas. Y tengo un recuerdo de un trabajo de cabaña de sudar que hicimos en la Gran Sabana hace muchos años, que después lo replicamos acá en los Altos de Sucre, y yo lo repliqué después en Margarita con un amigo de y en esa cabaña de sudar habían más mujeres que hombres. Recuerdo que estábamos dos guardianes del fuego, y entre los guardianes del fuego estaba yo, y entré ya de una hora después que había entrado todo el grupo. Cuando entré había una chica que lloraba. Yo no sabía qué hacer, si llorar con ella, si consolarla, hasta que sentí en algún punto que solo estar presente, sí, y acercarle mi mano a la de ella le iba a permitir reconectarse con aquello que le hacía falta. Cuando terminó la cabaña, a las 4 horas de haber estado allí, le dice gracias. En el momento en que me tomaste la mano y te quedaste allí, sentí que era mi papá y mi abuelo que me acompañaban, porque así fue en mi vida, solo que yo los vi muy distante. Ahora te vi allí y te vi haciendo silencio, esperando que yo sanara mi herida. Entonces, hay formas, hay dinámicas que te permiten hacer múltiples ejercicios de una manera, de otra, para poder reconquistar esa figura masculina que hay en ti, y por supuesto la femenina, porque con ambas es que vamos a poder lograr el equilibrio, el balance y el éxito. Así es. Y cuando hablabas de este caso, que hablaste de la chica, que bueno, los dos la conocemos, me hiciste recordar también ese proceso hermoso con este trabajo, cuando venimos de estas culturas, aunque hablamos a nivel general de cómo esta distorsión de lo masculino y lo femenino nos ha llevado por tantos siglos a vivir en esta guerra, en esta batalla,
hay culturas donde todavía se ve con mucha más fuerza, y lo sabemos, es una realidad, a pesar de que se ha trabajado, que los derechos humanos, la paridad de género, la equidad, todas esas cosas que se han logrado muchos avances, todavía en nuestra psique, en nuestro inconsciente, vienen con mucha fuerza esos mandatos, esas lealtades a, a esos paradigmas generacionales. Y también en muchos lugares del mundo todavía eso es un hecho, es una realidad que se vive con esa diferencia tan fuerte entre lo masculino y lo femenino, que otra vez lo digo, vemos el dolor de lo que vemos como víctimas, que es las mujeres, pero los hombres también son víctimas de estos modelos. En este caso de esta chica lo veíamos como es una mujer que la queremos mucho y es muy exitosa, pero en ese momento ella vivía en un trabajo en el que le iba muy bien, era súper demandante, era muy masculino y le tocaba ir, pero ella estaba bien peleada, tanto con lo femenino de su cultura como con lo masculino. Sí, también tenía hermanos, una familia de comerciantes, de su papá dueño de negocios, y ella siempre quiso hacer las cosas por su cuenta, y por eso trabajaba independientemente, aunque le iba muy bien, vivía con muchas situaciones de salud. Me acuerdo que le pasaban muchas cosas a nivel de piel, muchos problemas con dolores de espalda. Ella llegó al centro holístico donde trabajábamos Roderick y yo, a pesar de que ese trabajo que tenía y en el que era muy exitosa, era dentro de una gran empresa farmacológica a nivel mundial y le iba muy bien, vivía enferma. Y ahí llegó buscando eso y ella decía, ella estaba peleadísima, su papá, sus abuelos, esa cultura machista terrible, no sé qué, que China, que aquello. Y luego le toca, si recuerdas, Rodri, ese momento, a raíz de todo ese tema de sus familias tener comercios, a ella la secuestraron y pasó varios meses secuestrada. Y cuando pudieron por fin rescatarla y regresar a su casa, como medio de salvaguarda, la mandaron a China, justamente. Y le tocó vivir varios meses allá. Y yo recuerdo que creo que fueron como 4 meses o un poco más que estuvo allá. Cuando regresó, que nos reunimos, me acuerdo que nos reunimos a almorzar con varias amigas, hicimos ese círculo de mujeres para recibirla, para darle la bienvenida, para agradecer por su vida y ver esa mujer que llegó, que estaba totalmente transformada, era otra persona y en un espacio de reconciliación total con sus orígenes. Ella nació en Venezuela, pero tenía de sus ancestros todos de allá. Y ella sabía que nunca había estado en China y solo era desde el juicio del arquetipo que ella veía que le transmitían su papá, su mamá, sus abuelos, sus hermanos, sus tíos. Y aquella mujer que vino después de haber vivido esa experiencia tan fuerte que tuvo fue otra. Y fue esa reconciliación que ella hizo cuando vio la vida, la realidad de la gente allá, ¿no? Y pudo entender lo que era ser mujer, lo que era ser hombre en esa cultura, y ya no lo hizo desde el juicio, ya lo hizo desde el amor, que es lo que nos regalan las constelaciones. Ella luego se formó como consteladora, fue alumna de Roderick, y ahorita vive en China, y es muy exitosa, y es un ser humano de luz maravilloso, porque hizo un trabajo de reconciliación con esos arquetipos internos. Y creo que el regalo más grande para ella fue el reencuentro con ese arquetipo paterno, masculino, interno. Cuando ella pudo decir su nombre en chino, porque ella tiene su nombre en español, registrado, legal, y decirlo, ¿no? Y con aquella cosa que surgía con esa luz tan hermosa, nosotros nos llamamos hermanitas. Y yo digo, es mi hermanita oriental que ahorita en ese trabajo tan hermoso que está haciendo y es de
Uno de los trabajos bellísimos que hace, en el que es muy exitoso, es llevar a la gente a recorrer lugares de China, y es con ese amor por sus ancestros, por sus raíces. Lo hace desde un espacio de conexión hermoso. Y a Roderick y a mí nos emociona porque la queremos mucho y vivimos todo este proceso bien cercano con ella. Y ahí, o sea, me trajiste ese recuerdo, Roderick, es decir, esto es este regalo de sanar nuestros linajes, este regalo de reconciliarnos, de hacer las paces con nuestros arquetipos internos, y después de ahí poder convertirnos en esas madres y padres para nosotros, dejar de pelear, de cobrarle deudas a nuestros ancestros que no tienen con nosotros. Ya ellos nos dieron el regalo tan grande, la herencia tan grande, ya cómo nos van a deber algo. Por más doloroso que haya sido luego el camino, la vida, lo cotidiano entre nosotros, como siempre recalco, una cosa es la relación, que puede a veces ser bien dura y dolorosa, y otra cosa es el vínculo, que es sagrado, que es inquebrantable y que nunca se va a romper. Entonces, regresemos al vínculo, a lo esencial, para poder vivir la relación de la manera más amable, armónica y amorosa para nosotros y para todos los que vienen después, ¿no? Para nuestros hijos, nietos, bisnietos, nuestros descendientes, para el mundo y para esta nueva humanidad que está naciendo, todavía bien revuelta, pero cada vez buscando más el orden. Roderick, ya para despedirnos, ¿qué te gustaría decirle, pues, ese mensaje tan importante para los padres? Y para las mamás también, que tenemos ahí a nuestras parejas y muchas veces no vemos esa figura tan importante dentro del cuadro familiar que es el padre. Bueno, para los padres, primero retomar ese espacio de meditación, de encontrar a su niño, de bajar, va a ser que bajas una escalera y encuentras a tu niño y lo abrazas como padre. Y a nosotros como hijos, como personas que hemos tomado vida y que también la hemos dado, hacer un trabajo de reconexión, de poderle decir a nuestros padres, de ustedes lo tomé todo, el resto, lo que falta por hacer, lo hago yo, reconociendo que me dieron lo más valioso, la vida. Esa es la invitación. Pues muchísimas gracias, gracias Ana Cecilia, en verdad, por traernos este tema tan importante, sobre todo en este mes, y que deberíamos de tomarlo en cuenta, como siempre lo he dicho, no solamente de un día, sino de toda una vida, de estar, de estar haciéndole homenaje a nuestros padres y no esperar un día al año para tener que celebrarlo, y tampoco esperar cuando ya no estén en esta vida para tener que estarlos llorando. Entonces, tomemos conciencia de lo importante que es tanto la mamá como el papá dentro de toda nuestra vida. O sea, nos dan la vida y damos esa vida. Y para poderla vivir a plenitud, reconocer que tenemos que encontrar ese equilibrio. Y ahorita que dijiste, y el mensaje a las mamás, bueno, quiero cerrar también con esto rapidito. Mujeres, madres, recuerden que nosotras somos las que parimos a los hijos, a las hijas, pero no lo podemos hacer solas. Y que cuando le damos el permiso a nuestros hijos y a nuestras hijas de ir a papá, este ejemplo que nos puso Roderick de lo que hace Nelly y Mari con las niñas, cuando le damos el permiso a nuestros hijos y a nuestras hijas de tomar de papá, de ir a papá, reconocer que haya sido como haya sido la historia entre papá y mamá, que haya sido como haya sido la historia entre esos hijos y ese padre, ya el papá les dio lo suficiente y que está bien tomar de ellos, porque si no toman de ellos, nuestros hijos van a estar incompletos, van a estar mutilados, y vamos a darles el permiso de sentirse completos, de sentir que está bien venir de ese hombre que es su padre. Y yo creo que ese es el mejor regalo del Día de los Padres que le podemos dar tanto a los padres como a los hijos. Así es. Bueno, pues con eso nos despedimos y gracias por haber estado conectados. Gracias eventualmente a las personas que van a estar viendo este video.
y que tengan un excelente resto del día los dos. Hasta luego. Gracias. Bye. Gracias. Feliz inicio de semana para todos.